Buenos días a todos. En primer lugar, presentaremos nuestro trabajo, el cual se denomina las diferencias de género. Como su propio nombre indica, se basará en especificar si existen controversias de género en las escuelas infantiles y como objetivo se debe implantar las mismas condiciones para todos. En concreto, la Escuela del Pueblo de Villaseca de la Sagra, que mencionaremos a continuación. Este trabajo consiste en la realización de una entrevista a una profesora llamada Gloria, del Colegio de Villaseca de la Sagra, y hacerle preguntas relacionadas cómo sus alumnos y alumnas interactúan entre ellos, es decir, cómo y con quién juegan a la hora de realizar dicha actividad en concreto, cómo son las actitudes de los niños y las niñas hacia otros compañeros dependiendo de su identidad de sexo. Por consiguiente, a causa de este cuestionario lleno de preguntas y aclaraciones que nos ha aportado Gloria, nos dispondremos a elaborar un vídeo en el cual se incluirán diversas imágenes llamativas y emotivas relacionadas con el título de nuestro trabajo a elaborar. En segundo lugar, debemos indagar en este gran tema. Todos los niños se deben respetar tanto si son de su mismo o diferente sexo y tener en cuenta que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Para concluir, esperamos que os guste este vídeo. Las diferencias de género son fuentes de desigualdad social. Estas diferencias se ven afectadas en el área de la educación infantil. Esto ha provocado que se considere una educación personalizada que contribuye al aprendizaje de los alumnos. El objetivo principal de este estudio es identificar las diferencias de género más relevantes que se dan en las aulas de educación infantil del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Villaseca de la Sagra, identificando las variables que dan a estos comportamientos. A través de entrevistas con expertos del análisis cuantitativos de datos, los resultados obtenidos reflejan la existencia de diferencias de género. El objetivo general es conocer el papel que determina las diferencias de género, ya que en las clases de infantil aprenden de forma conjunta niños y niñas de 4 y 5 años. Los objetivos más específicos son: primer objetivo, consiste en identificar cuáles son las diferencias de género presentes en el aula, qué ventajas pueden suponer tales diferencias y cuáles son sus inconvenientes. Segundo objetivo, consiste en estudiar la relación entre sexo y empatía dentro del aula y ver, tal como suele pasar, las niñas son más empáticas que los niños. Tercer objetivo, tiene el fin de estudiar la relación entre agresividad y sexo. Aquí la intención es conocer si, como se anticipa, las chicas presentan menores conductas de agresividad dentro del aula. Cuarto objetivo, surge de los resultados obtenidos en los objetivos anteriores, cuyo fin es reflexionar sobre cómo un género puede beneficiarse de las diferencias propias del género contrario, en lo que respecta a las variables de empatía y menor agresividad. Para conocer cuáles son las diferencias de género fundamentales que se dan en el aula de educación infantil, sus ventajas y sus inconvenientes, se ha optado por la metodología cualitativa, concretamente por la entrevista semiestructurada. En este caso se ha entrevistado a una profesora de educación infantil que desarrolla su labor diaria en grupos de segundo curso en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Villaseca de la Sagra, Toledo. La profesora de educación infantil lleva una media de 20 años ejerciendo con alumnos de segundo ciclo de educación infantil. Con el fin de cumplir los objetivos planteados y conocer el papel que determinadas diferencias de género juegan dentro del aula de segundo curso de educación infantil, a estos expertos se les aplicó este guión. ¿Crees que hay diferencia de género en las aulas de educación infantil? No, porque se intenta educar en la igualdad independientemente del sexo y sobre todo se propicia en infantil. Un ejemplo son los teatros. En ellos no se hacen discriminación. La princesa no tiene por qué ser la niña y un príncipe un niño. También un niño puede ser la princesa o cualquier personaje femenino y la niña puede interpretar cualquier personaje masculino. ¿Cuáles son las diferencias de género más relevantes que notas entre los alumnos? Cada vez son menos. Es muy importante trabajar la identidad de los niños. Al trabajar con ellos, los roles sociales son los que generan la diferenciación. Un ejemplo es que las niñas adquieren antes las conjunciones de los verbos. Los niños suelen tardar más. ¿Pueden estas diferencias tener alguna ventaja en la educación? A la hora del desarrollo emocional, las niñas son más autónomas y pueden resolver los conflictos de forma menos violenta que los niños. En ese aspecto sí trae alguna ventaja. ¿Qué desventajas puede suponer esto? No hay grandes desventajas, el desarrollo evolutivo se va equiparando al final de la etapa de primaria e infantil en niños y niñas.
¿En las aulas quién es más empático, las niñas o los niños? Si se refiere a entre ellos, los niños son muy empáticos entre ellos y las niñas suelen tener más dificultad para ponerse en el lugar del otro. En relación al adulto, las niñas son más empáticas y los niños menos. ¿Por qué crees que se da esto? Porque los modelos que imitan los niños en la infancia y en su casa tengan patrones muy marcados según el género, porque los niños aprenden por imitación. ¿Quién presenta menos conducta de agresividad en el aula? Las niñas tienen tendencia a solucionar los problemas con más facilidad que los niños. ¿Por qué crees que se da esto? Por el desarrollo del lenguaje, porque los niños no han desarrollado tantas habilidades comunicativas y se guían por el instinto natural. También la intervención de la familia hasta que el niño tiene edad escolar y el modelo que se le ha dado para resolver conflictos es crucial para que el niño no desarrolle conductas no agresivas. ¿La agresividad y la empatía crees que tienen alguna relación? A más agresividad, menos empatía, pero eso se debe a la etapa evolutiva del niño, ya que ponerse en el lugar del otro no es lo natural para él. Es parte educativa y parte evolutiva. También depende de la experiencia. Alguno aprenderá antes y otros más tarde. Hay niños que en primaria todavía tienen pensamientos de empatía y agresividad, igual que un niño infantil. Por eso se pone en práctica juegos simbólicos para poner al niño en el lugar del otro en situaciones diferentes a las que ellos conocen.